Les doy nuevamente una calurosa bienvenida a la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual soy catedrática emérita. Es para mí un honor coordinar esta conferencia inaugural en el marco del 7º Coloquio Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades y el Foro Latinoamericano de Masculinidades en la Adolescencia y Juventud. Como ya explicaron en la inauguración, es un coloquio. Se trata de hablar, de compartir, y así hablando y compartiendo hemos puesto la atención mundial sobre temas como la discriminación, la misoginia y la lesbo y homofobia, a tal punto que palabras con este contenido infame ha producido la caída del gobernador de Puerto Rico. Ese es el poder de la palabra. Quienes estamos aquí tenemos mucho en común: la creencia en el cambio social para construir una sociedad con derechos, sin exclusiones y también más amable y justa. Es altamente simbólica la escogencia de distinguidas feministas en este coloquio, en esta presentación inaugural, porque para que haya un diálogo, para que haya un coloquio, se necesita escuchar, ponerse en los zapatos de esas personas que son nuestro espejo, nuestra retroalimentación de lo que vemos y también de lo que no queremos ver. Por eso la conferencia inaugural es el tema Con hombres y las masculinidades, una mirada desde el feminismo. Y cuenta con muy distinguidas participantes, al punto que solo voy a citar 3 líneas para cada una, porque lo que queremos es escucharla, y pueden buscar en internet la gran trayectoria que tiene cada una de nuestras participantes, tanto a nivel académico como a nivel de activismo social. Va a comenzar este proceso de escucha y de participación Ana Cecilia Escalante Herrera, con el título Una visión de trabajo con hombres desde los movimientos de mujeres y feministas. Tita, como le decimos con mucho cariño, es miembro del Comité Científico Nacional e Internacional del 5º Coloquio, es catedrática emérita de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, socióloga con una maestría en Administración Pública, fundadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de esta universidad, y cuenta con numerosas publicaciones sobre género, derechos, masculinidades, movimiento de mujeres y políticas públicas. Va a continuar Elba Rivera Gómez con el título El feminismo y la violencia masculina en las alertas de violencia de género contra las mujeres en México. Es parte de como académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, y también formó parte del Comité Científico Internacional. Tiene una maestría en Ciencias Históricas, doctora en Historia y Estudios Regionales, presidenta de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia, y destaca entre sus trabajos, además de los temas de género y de equidad, importancia de la organización sindical ante el avance del neoliberalismo y la violencia. Y entre sus numerosas publicaciones hay una muy interesante que se titula Texto colectivo, revolucionarias somos todas. Proseguirá Gloria Cariaga Pérez con el título Una mirada feminista del trabajo con los hombres y las masculinidades. También es parte de la comisión de este coloquio internacional y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Forma parte del Consejo Consultivo del Closet de Sor Juana y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres, directora y fundadora de la Fundación Arcoíris, y tiene numerosas publicaciones y libros, entre ellos Debates sobre masculinidades de la UNAM. Va a cerrar con broche de oro Sara Fernández Moreno, con el título Reflexividad feminista acerca de los varones y las masculinidades, de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Es parte también del Comité Científico Internacional de este coloquio, y aprovecho para poner la cuña que en este momento tenemos la exposición de Botero en la Galería Nacional, que es una reflexión
muy emotivas sobre lo que significa la latinoamericanidad. Cuenta con numerosas investigaciones sobre violencia de género, interculturalidad y una muy especial, valores y masculinidades en clave feminista. Sin más, comenzamos. Como ustedes verán, las personas que están sentadas ahí no pueden ver los PowerPoint que se van a pasar. Entonces, quienes gusten, ¿verdad?, pueden ir pasando a medida que se hagan las presentaciones. Comenzamos entonces con Tita Escalante, una visión del trabajo con hombres desde los movimientos de mujeres y feministas. El tiempo es de 15 minutos y voy a avisar 5 minutos y 1 minuto antes de la finalización. Muchas gracias. No sé cómo hago para ponerlo ahí. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Mirta por esa presentación. ¿Se escucha bien? Muchas gracias al Instituto BEM y a la Universidad de Costa Rica por invitarme a este coloquio, del cual tengo muchas expectativas, sobre todo de aprender y escuchar a muchas y muchos de ustedes durante estos 3 días. Y les expreso también mis deseos de que este proceso de conversación y construcción tenga muchos éxitos y genere mucha polémica y mucho proceso de trabajo y construcción personal y política. El tema que hoy me convoca es precisamente una visión del trabajo con hombres desde los movimientos de mujeres y feministas. Y quiero empezar con una cita textual de Marcela Lagarde, que dice así, que me gusta mucho porque es una buena síntesis de su comprensión de lo que es el patriarcado y de lo que somos hombres y mujeres en ese constructo social. En el fin de siglo y de milenio, en la era de la modernidad, de la democracia y de los derechos humanos, la mitad de la humanidad, constituida por las mujeres, vive en cautiverio, sometida a la opresión de género. La otra mitad, conformada por los hombres, tiene la posibilidad de ejercer formas de dominio, por lo menos sobre las mujeres, pero yo le agrego que también sobre otros hombres. Esta constitución política de los géneros, basada en la opresión, y esto es lo importante, lo que ella dice, hace que la enajenación sea una característica de ambos. Abordar este tema no es fácil. No ha sido fácil y a veces se complica más todavía. Es más, es un tema conflictivo. Resumidamente, hay quienes piensan que abordar el tema de la masculinidad y el trabajo con los hombres debe ser responsabilidad solo de los hombres y no de las mujeres. Algunos grupos y movimientos de hombres están trabajando para contribuir a mantener y reproducir la opresión patriarcal de las mujeres, y eso también lo tenemos que tener presente. El trabajo con los hombres compite con los recursos institucionales y de la cooperación internacional, ya lo mencionaba nuestro amigo Rodrigo Jiménez.
y los hombres no están interesados en cambiar su posición de privilegio en el ordenamiento social patriarcal. Eso hace que muchas colegas feministas y de los movimientos de mujeres no estén trabajando de una manera activa sobre estos temas. Pero creo que hay un trabajo que hacer para convencerlas de que se unan a este proceso y a esta iniciativa transformadora. El enfoque de igualdad de género apunta a la necesidad de considerar la presencia de roles culturales históricamente construidos y aprendidos, responsabilidades y expectativas fundadas en diferencias no biológicas entre mujeres y hombres. Debido al conocimiento generado y a la investigación realizada desde el enfoque de igualdad de género, sabemos que las diferencias entre mujeres y hombres en sus comportamientos, actitudes e ideas se desarrollan principalmente por medio del aprendizaje social de sus identidades femeninas o masculinas. A mí me gusta enfatizar eso porque este tema, esta palabra aprendizaje es clave, porque así como hemos aprendido a ser hombres y mujeres en las sociedades patriarcales, podemos aprender a ser hombres y mujeres respetuosos, sin violencia, sin dominación y también más sensibles, más con relaciones más libres y todo lo que implica, digamos, este reto al que estamos atendiendo. Nacemos con cuerpos biológicos de hombres o mujeres, pero aprendemos a hacerlo durante el proceso social y cultural que marca y modela nuestra identidad femenina o masculina. Este proceso de socialización genérica empieza desde antes de nacer. Después del nacimiento, las diferencias son acentuadas y consolidadas por muchas influencias y agentes de socialización, las familias, las amistades, las comunidades, las escuelas, los colegios, las universidades, las religiones, los medios de comunicación, las organizaciones, las instituciones y los gobiernos. La desigualdad entre mujeres y hombres no tiene bases biológicas o naturales esenciales. Abandonar la idea de que la desigualdad de género tiene bases biológicas o naturales esenciales implica reconocer que existen elementos determinantes de la estructura social patriarcal que condicionan los comportamientos de hombres y mujeres y que al mismo tiempo se expresan en sus actos cotidianos y en su vida tanto personal como política, o tanto privada como pública. Esta visión de la identidad sexual como construcción social y cultural permite identificar espacios de acción e incidencia política donde las personas y las organizaciones puedan desarrollar sus estrategias de integración social. El enfoque de igualdad de género implica también que por ser histórica, social y culturalmente determinadas, las estructuras sociales patriarcales en las que se basa la desigualdad, la dominación, la discriminación y la violencia basada en el género de las personas, estas pueden cambiar. Las mujeres y los hombres podemos y debemos aprender a relacionarnos entre sí de una manera diferente, construyendo relaciones de igualdad, con libertad y respeto por las diversidades y los derechos de las personas humanas, hombres y mujeres. Dadas las desigualdades basadas en género, aún imperantes, siguen siendo necesarios y estratégicos los análisis y las acciones afirmativas centradas en las mujeres para superar esas desigualdades. Para lograr la igualdad, para cambiar las relaciones de poder entre los sexos, hay que incluir la discusión sobre los hombres y la masculinidad. El problema son los roles tradicionales asignados, no los hombres en sí. Además, si la discusión se enfoca solamente en las mujeres, la carga de responsabilidad sobre ellas será mayor.
Es obvio que la perspectiva de igualdad de género implica necesariamente un trabajo estratégico con los hombres, pero continúa siendo prioritario el trabajo para fortalecer el poder de las mujeres. Algunas reflexiones sobre las nuevas masculinidades diferentes a la patriarcal. Las reflexiones sobre este tema se abren espacio gracias a la constatación de los efectos positivos en instituciones y personas concretas. Uno de los resultados prácticos más importantes es que a partir de las actividades y talleres y otras iniciativas sobre masculinidad, los hombres se sienten convocados en las actividades posteriores acerca de la igualdad de género. Se han logrado espacios de apoyo en diversos medios de comunicación, televisivos, radiofónicos y escritos, que también han visto la importancia de abordar este tema al considerar problemas sociales concretos como la violencia doméstica o el alcoholismo. Es fundamental, sin embargo, tener en cuenta que el trabajo de construcción de la igualdad de género con poblaciones mixtas conlleva trampas. Por eso yo digo que el trabajo con los hombres debe ser estratégico. Conlleva trampas ideológicas propias de la sociedad patriarcal en que vivimos y de la cual tanto mujeres como hombres son agentes reproductores. Es muy fácil reproducir en grupos mixtos, explícita o implícitamente, las relaciones de inequidad, dominación, discriminación y violencia que queremos cambiar, sin primero construir una nueva conciencia genérica. En este sentido, es fundamental tener claro qué es lo que se quiere lograr en la práctica concreta y definir estratégicamente cómo y cuándo se pretende lograr esa meta. Por eso, a veces es importante trabajar primero solo con hombres o solo con mujeres y también en ciertos momentos en grupos en donde participen ambos. Es decir, planificar estratégicamente el proceso de transformación que queremos lograr para no desviarnos en el camino, porque podríamos en el proceso reproducir las desigualdades, la discriminación y sobre todo la violencia. Así lo enfatiza la antropóloga y feminista Marcela Lagarde. El nuevo paradigma está surgiendo al politizarse, el reconocimiento ético de la existencia específica de los sujetos que emergen del silencio y la invisibilidad. Es ese el gran cambio milenario. Hoy es ya evidente la urdimbre social basada en la equivalencia entre los seres humanos y las seres humanas, en la igualdad, no solo entre semejantes, sino entre diferentes, que no sean antagónicas ni complementarios, solo diversos y equiparables. El nuevo paradigma cultural contiene la reivindicación de que los miedos tan temidos pueden enfrentarse fuera de la estructura que los ha hecho modo de vida, naturales, destino, de construir nuestros mitos y nuestras pautas sociales expropiadoras y depredadoras. Es prioritario para vencer los miedos y remontar los cautiverios en pos de los poderes necesarios e imprescindibles para la vida plena y digna. Del otro lado de los miedos milenarios y seculares, del otro lado del pasado, en nuestro tiempo está la libertad. Según Marcela Lagarde, la democracia genérica amplía la concepción misma de la democracia al centrarse en la democracia entre los géneros e incluir en la cultura la necesidad inaplazable de construirla, ampliarla y consolidarla. Las condiciones históricas de mujeres y hombres, el contenido diferente y compartido de sus existencias, las relaciones entre los géneros y los problemas vitales resultantes son ámbitos de la democracia genérica. Al mismo tiempo, son claves políticas que conllevan necesariamente a remontar las concepciones y las prácticas de vida patriarcal que, basadas en el dominio, generan diversas opresiones. Son las mujeres y los hombres concretos quienes en sus existencias propician, favorecen,
son víctimas o beneficiarios del desarrollo y la democracia. Del contenido de sus relaciones de género y de sus vidas definidas así, depende en gran medida la posibilidad de enfrentar con éxito los problemas del mundo contemporáneo. Los principios de la democracia genérica recorren caminos para conformar la igualdad entre mujeres y hombres a partir del reconocimiento no inferiorizante de sus especificidades, tanto como sus diferencias y sus semejanzas. Vamos a pasar rápidamente. Desde mi perspectiva, el trabajo con los hombres debe basarse en los siguientes principios éticos. Esto es ya mi conclusión de esta reflexión. Partir del reconocimiento de que los estudios sobre la masculinidad y el trabajo con los hombres en la construcción de nuevas masculinidades ha surgido y se ha desarrollado vinculado al proceso de lucha por la igualdad que han dado los movimientos de mujeres y feministas. Ya lo hemos escuchado en el acto inaugural. La investigación sobre la masculinidad y el trabajo con hombres en la construcción de nuevas masculinidades debe ser iniciativa y responsabilidad principal de los hombres, sin excluir el aporte de las mujeres que tengan interés en hacerlo. Los grupos o movimientos de hombres que se deben apoyar o promover, ya también lo decían en la mañana, son aquellos que buscan el cambio hacia la igualdad de género y no los que buscan mantener o reproducir la opresión patriarcal. Quienes trabajan sobre la masculinidad y con los hombres en la construcción de nuevas masculinidades deben mantener un diálogo abierto y respetuoso con quienes trabajan sobre la feminidad y con las mujeres. Este trabajo debe estar orientado por lo que propone Marcela Lagarde como una ética basada en la solidaridad y la cooperación, la igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de los bienes y poderes positivos, los procesos de individualización y de acercamiento comunitarios, así como la participación social y política como vía para asegurar la democracia política y un régimen de responsabilidades y derechos respetados. Porque no solo se trata de derechos, sino también de responsabilidades. Por esto, apostamos a fomentar esas nuevas masculinidades que crean redes desde el espacio privado hasta el espacio público, esenciales para la creación de una nueva sociedad democrática e igualitaria de la que todas y todos somos responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Tita. Continúa Elba Rivera Gómez con el título El feminismo y la violencia masculina en las alertas de violencia de género contra las mujeres en México. ¿Puede cerrar? Aquí. Arriba. Se pegó el ratón. Que le des F5. Pero no aparece el ratón. Yo creo que es más bien aquí, ahí arriba. No aparece el ratón. Ahí está, pero no aparece. Ahí, Deme. F5 otra vez, a ver. No. Tal vez que nos vengan a ayudar aquí. Porque... Está pegado el ratón. Ya, aquí está. ¿Ya pudiste? Ya. Ahora me ayudas con el mío.
Pantalla es esta, ¿no? Permiso. Es que se pega el ratón. No, no es eso. No es eso. Ya, casi no me veo, entonces voy a tener que pasarme acá. Sí, es lo bueno y malo de ser pequeña. Entonces, tomemos las ventajas de ser pequeña. Bueno, este trabajo que yo les quiero compartir, no trabajo sino reflexiones, tiene que ver con 3 años de trabajo desde la academia con el gobierno, en este caso, el Estado de Puebla, en donde a partir del año 2016 se solicitó una organización de la sociedad civil, solicitó la emisión de la alerta de género en el Estado de Puebla. Esto también nos llevó a un conjunto de académicas feministas universitarias a realizar un conjunto de reuniones para reflexionar sobre lo que estaba pasando en nuestro país. Y sobre todo, cómo desde el sector académico podríamos contribuir a la reflexión del fenómeno que estamos viviendo en México. Así como mi antecesora citó a Marcela Lagarde, yo citaré a la historiadora Gerda Lerner, porque soy historiadora. Y Gerda Lerner, por allá en la década de los 70, pero cuando su obra se tradujo en la década de los 80, la obra se intitula El origen del patriarcado, dio una definición. Ella decía, el patriarcado es una organización social, es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niñas y niños de la familia, y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Ello implica que los varones tienen el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres acceder a él. Esto, cuando escribe esta obra muy importante, que por cierto la recomiendo para conocer que el patriarcado es histórico, y como es histórico, desmontarlo en el contexto del neoliberalismo capitalista nos está costando la vida a las mujeres. A partir de este trabajo con el sector gubernamental, porque el trabajo de la alerta de género se hace directamente con los responsables de las instituciones de impartir justicia, de prevención y de sensibilización que compone cada gobierno estatal. Me planteo a partir y retomo aquí muchas de las preguntas que se han hecho colegas y que yo las incorporo aquí. O sea, este es un texto a muchas voces, tratando de traer las voces de mis otras colegas también. ¿Cuál es el contexto de la violencia de género que se vive en nuestro país? ¿Por qué hay poca efectividad de las alertas de violencia de género contra las mujeres? ¿Por qué hay falta de compromiso de los gobiernos para garantizar el acceso de las mujeres a un mundo libre de violencia? ¿Y por qué en el feminismo es importante el trabajo con las mujeres, pero también con los hombres?
algo que sinteticé en la definición es esto. Si no conocemos esta estructura patriarcal, ¿cómo vamos a desmontar el patriarcado machista que norma la vida de las mujeres y privilegia el poder masculino? Aquí hay una posible respuesta que se da precisamente desde esta revisión sociohistórica que hace Gerda Lerner. ¿Por qué el cuerpo y la sexualidad de las mujeres en el pasado como en el presente, ¿sí?, es propiedad privada? Primero, del padre, esposo, de la pareja, para poder explicar por qué en este momento en México uno de los grupos más vulnerables son las jóvenes y las niñas ante el fenómeno de la violencia. Así entonces, también otro aporte del pensamiento feminista es la interseccionalidad. La interseccionalidad no la podemos mirar la violencia si no la reflexionamos desde la clase, desde la raza, desde la etnia, desde la identidad sexual y, por supuesto, otra categoría analítica muy importante como lo fue género, que en este debate teórico feminista invisibilizó la lucha de las mujeres al institucionalizarse como parte de las políticas públicas que imperan en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Es que nosotros la necesitamos encuadrar, entonces sí se puede hacer para allá. Ok, va. Gracias. Pequeñita ya salió por acá como el Pancho, como él. Sí. Entonces, en nuestro país, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es algo que está sucediendo en toda América Latina. Aquí, para que yo vaya. ¿Qué pasa con esta doble moral de esta cultura patriarcal? ¿Sí? ¿Qué pasa con el cuerpo y la sexualidad femenina en el contexto del neoliberalismo? ¿Cómo explicar el fenómeno de la trata y explotación sexual de mujeres y niñas? ¿Cómo explicar por qué en el contexto del neoliberalismo los derechos sexuales y reproductivos que ganamos las mujeres de otra generación, hoy las jóvenes lo han perdido? Y por eso la marea verde que explica la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que nació en la marea verde en Argentina y se ha extendido a lo largo de toda América Latina. ¿Por qué estas políticas que privilegian el Día de la Familia y que instauran en muchos países como México antes del 8 de marzo el Día de la Familia? No es casual, no es casual. Y además nuestro país vivió desde la década de los 70, y bueno, si nos hiciéramos un poco de reflexión histórica, desde la Segunda Guerra Mundial, México fue un espacio geográfico de reproducción y producción de drogas que se utilizaron para la guerra. ¿Cómo explicar entonces que no se desarrolle el narcotráfico cuando esto es histórico? Ayer fue el opio, después la marihuana y hoy las nuevas drogas y las nuevas relaciones a través de los cárteles entre países. Y finalmente tendríamos que decir que en esta doble moral neoconservadora, el feminismo tiene que denunciar también la explotación sexual de menores y mujeres y también el feminicidio, la que sigue. Esta es la violencia, este es el contexto en el que estamos subsumidos, no solo México, sino muchos países de América Latina. La que sigue. Ante este contexto, entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país tenemos que en el año 2007, ustedes recordarán las notas periodísticas que se difundieron a nivel nacional sobre las muertas de Juárez.
Y las muertes de Juárez llamó la atención internacional. Y en ese entonces, en el Congreso, donde era Marcela Lagarde, legisladora, se hizo una comisión especial para documentar las muertes que estaban sucediendo en Ciudad Juárez. Esto condujo también a elaborar la ley en 2007. Sí, la que sigue. Algunas cifras. Vean ustedes la que sigue. Las muertes violentas de mujeres, año por año. La que sigue, porque me quedan 5 minutos. Las causas para tipificar el feminicidio que están estipuladas en la ley. ¿Sí? La que sigue. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Sí? En 19 estados de nuestro país se ha declarado la alerta. La que sigue. Este es el mapa de la violencia contra las mujeres en México. El rojo son los estados decretados con alerta de género. El naranja, en proceso, entidades donde se acaba de hacer el procedimiento. Y en verde, vean ustedes los estados donde no se declaró la alerta. La que sigue. La presentación la dejo para quien la quiera tener, porque son datos que hay que reflexionar, porque aquí está expresada la violencia machista, la violencia patriarcal, que está muy presente en las instituciones. La que sigue. Aquí tenemos otra gráfica. Todo esto está retomado de los informes de Endire, de CONAVIM, ¿sí? Estos datos donde ustedes pueden ver por estados los casos en donde se han registrado de los casos de asesinato, estos en los 2 últimos años, 2017, 2019. La que sigue. ¿Por qué se rechaza una alerta? ¿Qué pasa en las instituciones? ¿Qué pasa en los gobiernos? El mecanismo dice que si el gobierno, el representante del Ejecutivo, acepta el informe del grupo de trabajo, no se declara la alerta. Se declara la alerta si no se cumplen en un plazo de 6 meses las recomendaciones. Eso dice la ley. Sin embargo, las alertas decretadas hasta ahora tienen diferentes procesos. Algunos han sido por feminicidio, otros por trata y explotación sexual de mujeres, que son las 2 razones, son 2 de las 3 razones más importantes por las cuales las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil han solicitado el decreto de la alerta de género. La que sigue. ¿Cuál es el principal problema que hemos enfrentado al interior de los grupos de trabajo? Omisión por parte de las instituciones, simulación. Creo que eso pasa en muchos de nuestros países, ¿verdad? Decimos que se obtuvo financiamiento para tal, se presentan la simulación de las evidencias, pero realmente podemos decir que a más de 2 décadas de inversión pública, de recurso público en el país para tratar el tema de la violencia de género, ¿sí?, no hay resultados efectivos. Si los hubiera, no tendríamos estos indicadores. ¿Y qué ha pasado con los hombres? Quienes conocemos el trabajo de los colectivos masculinos, hemos recomendado en los grupos de trabajo el trabajo directo de cursos de capacitación del personal masculino responsable de la operación de garantizar la seguridad, la prevención de la violencia en las instituciones. Sin embargo, no tenemos los colectivos suficientes para atender esta problemática. Son muy pocos los grupos para tanto trabajo que se necesita. La que sigue. Otro problema que enfrentamos es que ya se capacitó el compañero funcionario en masculinidades, pero las políticas siguen ejerciéndose, los planes siguen desarrollándose con una cultura patriarcal.
Eso es lo que yo digo, reflexionemos. ¿Qué hemos hecho con la política pública y con los recursos, tanto internacionales como nacionales y estatales? La que sigue. ¿Cuáles son los retos? Una cuestión muy importante es el financiamiento. No hay suficiente financiamiento. ¿Por qué? Porque los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, la que sigue, no destinan presupuesto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Dependen siempre del recurso federal, cuando no se etiqueta el recurso. Y los organismos e instancias estatales y municipales que atienden esta agenda política, esta agenda de política pública, tienen recursos limitados y etiquetados. En los planes municipales de desarrollo no se etiqueta el recurso para atender el tema de la violencia en la comunidad. Ese es uno de los principales problemas que estamos enfrentando. La que sigue. Otra cuestión muy importante que tenemos ahora, el reto, ¿sí? Porque vamos a tener un foro la próxima semana para valorar y evaluar el mecanismo, ¿sí? Es que estos modelos son rígidos. No podemos medir la violencia con los mismos lentes si no tocamos el contexto étnico, el contexto de marginación. No es lo mismo el norte de México que el sur, que el centro. No es lo mismo el problema que enfrentan las costas, que están dominadas por los cárteles, las fronteras que están dominadas por los cárteles, en donde hay un contexto de violencia comunitaria. Y en medio, entre ellas, estamos las mujeres, las niñas, las y los jóvenes, que son también el bastión. Y para vivir Puebla en estos 3 últimos años, se ha incrementado la violencia en índices que ustedes no se imaginan. Y el último caso que tuvimos fue una alumna de psicología que fue asesinada, y esto es feminicidio, por su propia pareja, joven universitaria. El llamado de atención entonces es, ¿qué tenemos que hacer las universidades desde los planes y programas de estudios para trabajar estos temas de manera transversal? Por eso, ¿sí? El tema, el coloquio, nació en las universidades públicas. A más de 15 años hemos recorrido los países y son las universidades públicas las que reciben recurso público, las que tenemos hoy la obligación y el compromiso ético de repensarnos en lo individual, repensarnos en lo colectivo para transformar esos currículums y formar profesionales humanistas. Por eso, el feminismo es humanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Vamos a continuar con Gloria Cariaga Pérez. El título es Una mirada feminista del trabajo con los hombres y las masculinidades. ¿Qué es? Hay que sacarlo. No, pero no tenés el... Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, pero sobre todo estoy muy agradecida de estar acá. Yo soy mexicana tica. Ay, perdón.
Bueno, afortunadamente no traigo presentación, pero tampoco estoy facilitando la cosa con la pantalla. Les decía que estoy muy contenta de estar acá. Realmente, bueno, me gusta mucho venir a este país, pero sobre todo el coloquio nos da la oportunidad de encontrarnos con amigas, amigos de distintas rutas, de distintos países, de distintos momentos, y eso siempre es muy gratificante, renovar esas relaciones y volvernos a encontrar para ver por dónde andamos. Y conocer, por supuesto, a nuevas amistades, tener otras oportunidades. No sé dónde moverme para verme. Bueno, lo que yo voy a compartir son algunas ideas generales de reflexión en torno a esta relación entre el feminismo y la masculinidad, que me parece que es algo que permanentemente estamos en la discusión, en el debate, y ojalá que siga, ¿no? No creo que esta es una reflexión que no tendría por qué terminar y que tendríamos que seguir alimentando. Yo preparé un texto para ajustarme a los tiempos y espero así hacerlo. Y dice: la relación entre el trabajo con los hombres y el feminismo no ha sido fácil. En sus inicios, la incorporación de los estudios de la masculinidad se miró como una amenaza que quitaba a las mujeres del centro y que expropiaba los recursos económicos que estaban destinados al empoderamiento de las mujeres. Disculpa la interrupción, es que para que el ESCO se vea en conjunto en la cámara, tenés que estar Pero es que esto está... ahí, pero el problema yo sé que es este. Te quedas acá. Para que se vea acá. Gracias. Yo no sé dónde. Bueno, que expropiaba recursos económicos que estaban destinados al empoderamiento de las mujeres. Incluso se llegó a pensar en una ola de masculinistas que vendrían a ocupar el lugar que los estudios feministas habían construido y avasallar el trabajo en favor de las mujeres. La realidad nos muestra que no ha sido así. Definitivamente, el trabajo para la transformación de las relaciones de género desde la masculinidad podría decir que es un desafío cuesta arriba. Mucho más difícil, lo veo yo, que el empoderamiento de las mujeres. Por un lado, la transformación de la masculinidad no ha sido objeto de interés de la mayoría de las y los responsables de la política pública y, por lo tanto, no ha contado con el apoyo político, consecuentemente, ni la inversión del Estado. Por otro, dar el lugar a las mujeres en la estructura de relacionamiento necesariamente implica para los hombres recorrerse del lugar de privilegios donde se les ha colocado. Tarea nada fácil. Y aquí identifico yo los mayores desafíos. Los avances en la participación de las mujeres de manera masiva en los distintos espacios es hoy una realidad que ha generado el que la gran mayoría de las chicas hoy miren la posibilidad de construir un proyecto de vida propia con gran naturalidad. No imagino hoy a chica alguna en área urbana e incluso en algunas zonas remotas o rurales que no considere que puede construirlo, cualquiera que éste sea, digo, nos guste o no. La presencia creciente de las mujeres, no solo en todas las tareas, sino su avance en la estructura social hasta ocupar puestos de poder como la presidencia en nuestra región, es una realidad innegable. No obstante, no podemos cantar victoria y pensar que hemos alcanzado la igualdad. Los índices de feminicidio y el hostigamiento, acoso y violencia sexual son las muestras más claras del lugar que guardan las mujeres en las relaciones sociales. Es decir, efectivamente estamos en todas partes, pero no en condición de igualdad. Más bien, diría yo, nos mantenemos en una condición de intrusas del espacio social. Y es en esas expresiones las que tratan de hacernos ver que no somos bienvenidas, que ese no es nuestro espacio o nuestro horario y que nos colocamos
en condición de vulnerabilidad si insistimos. En ese sentido, habríamos de preguntarnos, ¿qué hemos hecho desde el análisis de género para transformar las relaciones? ¿Qué ha aportado el feminismo y qué ha aportado el estudio de la masculinidad? Desde el feminismo, la búsqueda de la igualdad se ha orientado precisamente en esta participación activa en todos los espacios sociales y se ha contado de manera decidida con el apoyo de políticas públicas, nacionales e internacionales para su avance. Esta coincidencia, sin embargo, ha limitado la mirada crítica hacia el proceso. ¿Cuáles son los intereses involucrados en esas políticas y cuánto efectivamente contribuyen a la transformación de las relaciones? Lo que es claro hoy es que las mujeres estamos en todas partes, que ha habido la promesa constante de que la participación de las mujeres va a reducir la pobreza y la población sigue pobre. Y que las familias hoy difícilmente pueden vivir con un solo salario. Esa es la realidad. No se ha abatido la pobreza, no se han cambiado las relaciones. Entonces, ¿cuáles son los intereses de esas políticas? Es decir, sí hay un importante cambio social en cuanto a la presencia y participación de las mujeres, pero no de las relaciones ni de las condiciones mismas de la población. ¿No serán entonces estas políticas un engañoso guiño político que aparenta sumarse a una causa social para responder a intereses económicos y políticos? ¿Y cómo oponerse? ¿Qué resistencias hoy son posibles? Por otra parte, la búsqueda de la igualdad ha contribuido también al distanciamiento, si no es que al mantenimiento de la devaloración de la vida privada como propia de las mujeres. Aquello que supuestamente nos diferenciaba ha cobrado un amplio rechazo que no ha contribuido a la reconfiguración de las relaciones. Es decir, la reflexión sobre el cuerpo, la sexualidad, la familia, las relaciones interpersonales, incluso el trabajo doméstico, han quedado lejos del análisis que posibilite su valoración y reconsideración desde lugares distintos, alternativos. Además, el estudio de la masculinidad y el trabajo con los hombres muestra una aceptación muy heterogénea desde las instituciones y desde el feminismo mismo. Por lo menos pareciera que no se ha logrado una política nacional o internacional clara y potente que apueste a la transformación en este campo. Y para peor, todavía hoy muchos hombres conciben a la presencia de las mujeres y su empoderamiento como un desafío, si no es que como una amenaza. Y también distintas voces feministas hacen referencia a los hombres. Si bien podría decir que el feminismo no hace alusión alguna sobre la maldad intrínseca de los hombres, hay que reconocer que, y sobre todo ante la violencia, algunas voces así se han manifestado. A pesar de la claridad que existe de que el centro del problema está en el modelo de masculinidad, es decir, sobre el estereotipo que es el que hace daño tanto a las mujeres, los asesinatos, las violaciones, los malos tratos, los bajos salarios, etcétera, como a los hombres, asesinatos, guerras, peleas, agresiones al medio ambiente, etcétera. La lucha contra los estereotipos de la femineidad y la masculinidad ha ocupado un lugar central en la búsqueda de la transformación de las relaciones de género. Reconocer el aporte histórico de las mujeres en distintas áreas marcó el inicio del feminismo contemporáneo que pretendía romper con la idea de las mujeres circunscritas al hogar y la familia. Igualmente, el trabajo con los hombres en sus inicios buscó destacar la femineidad en los hombres y reconocer sus capacidades en el cuidado y la sensibilidad. Pero a lo largo de la historia ha habido y hay hombres que han enarbolado la bandera del feminismo. John Stuart Mill, Friedrich Engels, Pierre Bourdieu, de Souza,
y varios latinoamericanos, entre ellos muchos de ustedes, sin contar las innumerables asociaciones de hombres por la igualdad que han proliferado por el mundo, aportando distintas perspectivas cada vez más amplias, como podemos ver en el programa mismo del coloquio. No obstante, y muy probablemente dada la realidad sociopolítica de nuestra región, los estereotipos de la masculinidad tóxica parecen de nuevo cobrar mayor vigencia. Es decir, si bien podemos reconocer que la paternidad y las distintas expresiones y relaciones involucradas han ido ganando terreno, pareciera que no se ha logrado ampliar en mucho esta condición en la actitud hacia la pareja, el entorno, ni siquiera en el núcleo del sistema de relacionamiento. Más bien, los nuevos líderes reafirman modelos tradicionales machistas desde el gobierno, pero también desde las iglesias como desde las redes de delincuencia y con crecientes seguidores. Igualmente, en el campo de la sexualidad podríamos decir que cada vez más hombres y mujeres han incorporado una nueva valoración a la vida sexual de ambos y el intercambio fluye aparentemente sin problema cada vez desde tempranas edades. Al mismo tiempo que la violencia sexual ocupa un importante lugar, manifiesto en altas cifras en embarazo adolescente e infantil, violaciones, desaparición y asesinatos de mujeres principalmente jóvenes. No podemos perder de vista aquí el lugar que las dimensiones políticas y económicas juegan en estas expresiones, reflejadas principalmente en la impunidad y el tráfico de personas, y que requeriría un análisis puntual. Pero lo que es claro es que la objetivación de los cuerpos va cobrando una clara vigencia, no solo como instrumento de sometimiento, sino en la aplicación de profundas formas de crueldad. Y aquí es importante mencionar también los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, que no solo no han acabado en la región, pero que parecen incrementarse por olas en periodos y países específicos. Es decir, no sé si aún o en oposición, la vida a los hombres todavía hoy les es presentada como un campo de batalla de la que hay que salir vencedores, proyectando la violencia en cualquier caso que sea necesario. Y eso todavía no está mal visto, es considerado simple estrategia de supervivencia. Los estereotipos tradicionales terminan por cumplir su función de responder como la sociedad espera, negando lo diferente e impostando los sentimientos y conductas hasta el límite de aquello que no se pretende ser. Por desgracia, el machismo todavía es transversal, no es de izquierdas o derechas, no es un problema de edad, ni de clase, ni de raza, ni de género. Está ahí, nos rodea y nos sigue educando a todos y todas. Es evidente que las fuerzas reaccionarias en contra de la transformación de las relaciones de género están hoy más que nunca presentes en nuestra región. Las manifestaciones contra la ideología de género cobran fuerza no solo desde las religiones más conservadoras, sino que han sido adoptadas por varios de los gobiernos y gobernantes de distintos países enarbolan estas posiciones retrógradas. Algunas de manera cínica, otros de manera velada, pero están ahí presentes. Perdón. Ya casi termino. Tal vez hace falta reforzar la idea de que lo que ofrece el feminismo para los hombres es perder unos derechos que dábamos por sentado y que mantienen una estructura que sin duda no beneficia a la sociedad, pero también ganar otros que teníamos vetados y que probablemente no hemos logrado revalorar. No podemos seguir considerando fuera de lo común aquellos hombres que respetan a su pareja, mucho menos por ser garante de afecto, o peor, excepcional por buscar la igualdad de derechos entre personas, cuidar el entorno o defender la diferencia. Urge el señalamiento constante del lugar del heterosexismo y las masculinidades tóxicas en el mantenimiento de la estructura social.
que hoy están tan presentes en los líderes de nuestras naciones y reconocer que estamos ante nuevos desafíos, que este movimiento reaccionario y conservador que ha logrado ser global, armado de un sinfín de recursos, nos planta frente a nuevas realidades que tal vez no hemos analizado suficiente, pero que vamos viviendo sus consecuencias. A manera de conclusión diría, no hay justificación posible para continuar manteniendo unos estereotipos que no solo perjudican al conjunto de la humanidad, ya que los malos tratos, las guerras, las ansias desmesuradas de poder para dominar al resto, la violencia en general, forma parte del estereotipo de masculinidad que algunos hombres, pocos aún, es cierto, buscan cambiar. El feminismo definitivamente está en contra de esa masculinidad tóxica y muy a favor de construir una otra masculinidad inclusiva, tolerante, comprensiva y justa. Urge encontrar en ese sentido rutas comunes, ampliar y profundizar las acciones y esfuerzos. A manera de propuesta, yo diría, necesitamos construir un observatorio con un reporte anual de la región, como algo que se estaba haciendo en la Universidad de Guadalajara, de los logros legales y de las políticas públicas que nos permite evaluar nuestro impacto. Los desafíos de las reacciones conservadoras a los avances alcanzados no son menores. Se hace necesario fortalecer alianzas, no solo entre nosotros, sino también con otros movimientos centrados en la protección de derechos humanos que necesariamente son coincidentes en la defensa de la protección pro persona y de los entornos. Defensores de la tierra, indígenas, afrodescendientes. Yo miro este coloquio todavía un poco blanquito, o muy blanquito. Las oportunidades de las agendas internacionales. Las oportunidades de las agendas internacionales habrán de dar un giro que garantice que en el no se quede nadie atrás, esté efectivamente contemplada la igualdad entre los géneros, no solo en un objetivo, sino de manera transversal. Es ahí probablemente donde hoy podríamos agenciar el compromiso de los gobiernos para la transformación de las relaciones, pero nos exige una mirada más amplia que posibilite el ofrecer alternativas a las urgencias globales identificadas en la Agenda 2030. Los desafíos no son menores, pero muchos movimientos están igualmente alarmados. Busquemos las coincidencias que permitan construir una fuerza común para avanzar juntos con pasos más firmes. Muchas gracias.